Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde hablamos de la actualidad, de la iglesia, de la sociedad, de la familia, todo desde una perspectiva católica. Y precisamente hoy tomaremos la perspectiva católica y traeremos a colación y a la mesa de discusión y de compartir un tema que para muchos de nosotros puede ser un poco difícil de hablar. En Estados Unidos tenemos un lema, un dicho que dice que de dos cosas no te vas a escapar en este mundo, de los impuestos y de la muerte. No vamos a hablar de los impuestos, hoy vamos a hablar de la muerte en perspectiva. Y para esto quiero darle la invitada a nuestra invitada del día de hoy. Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada María Angélica Lazo desde Panamá. María Angélica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Perspectiva Católica. Hola, muchísimo gusto y gracias por invitarme para estar aquí. Es una gran alegría tenerte. Gracias por aceptar la invitación, María Angélica. Y sobre todo, ya lo decía yo, ¿no?, en el pequeño intro, ¿no? Pues un tema que no es tan común que lo charlemos, pero que deberías también ser parte de nuestro vocabulario regular, ¿no? Hablar la muerte en perspectiva. María Angélica, ¿por qué? Vamos a partir así como desde este punto. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo traer a nuestro vocabulario al compartir este tema? Tú sabes que yo lo que pienso es porque se habla poco. Si se hablara más y se hablara con más naturalidad, fuera totalmente más fácil poder traer la palabra muerte a la mesa. Hay veces cuando me preguntan yo qué hago y digo tanatología, soy tanatóloga, soy ingeniera, cuando la gente me escucha tana, sabe, las personas que saben que Thanos es muerte en griego, de una vez como que, ay, no, no me digas qué haces, no me digas qué haces, no quiero saber. O sea, ya hay como un rechazo a la palabra muerte. Y por eso yo pienso que son tan importantes estos espacios para que la gente se vaya familiarizando con algo que es parte de la vida, es algo natural. Entonces, pues, gracias por darle espacio a estas conversaciones que a veces pueden ser incómodas, pero te aseguro que todo el mundo quiere saber un poquito más y quiere saber puntos de vista, la perspectiva católica dentro de esta palabra, que para el creyente es una palabra que nos lleva a la Ujú. vida eterna. Entonces tenemos que hacer las paces con esa palabra, tenemos que tener una relación de amistad con esa palabra, porque para nosotros que estamos aquí, esa palabrita, ese punto, no es un punto final. Entonces, qué bueno que podamos conversar al respecto. No, excelente. Y me encanta lo que dices y la palabra que utilizas, la naturalidad. Y yo creo que hablando de este tema también, María Angélica, es porque a veces tenemos de pronto un malentendimiento o no acabamos de entender la naturaleza humana. Que es decir, tenemos una vida natural que tiene que llegar en algún momento a un término, que no es eterna, ¿verdad? Que tiene un propósito, que se desarrolla, que crece, pero que naturalmente también la muerte es parte del proceso de ser un ser humano, ¿no, María Angélica? Correcto. Y con esa frase que tú acabas de decir, justamente hice un post en redes sociales hace poco, porque tenemos muy en nuestra mente que nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos casamos, tenemos hijos y nos morimos. Y eso no es así. Eso, por decirte, no es palabra de Dios, no es una verdad absoluta que esos son los pasos. Inclusive la muerte puede interceptar hasta antes del nacimiento. Ujú. Y eso no significa que la muerte no sea natural. La muerte es natural en cualquiera de las etapas de vida. Entonces eso es importante que lo podamos saber, que lo podamos realizar, porque si no vamos creciendo con esa frase que la hacemos como si fuera una verdad. Ok, nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos casamos. Hay veces tenemos hijos cuando realmente también sabemos que la vocación de todos no es tener una vida en pareja. No todo el mundo tiene la vocación de la familia con hijos. Hay diferentes vocaciones. Entonces, más bien es apegarnos, siempre como digo, a descubrir esa voluntad de Dios en nuestra vida.
esa conexión con nuestro Creador, que Él sabe para qué nos hizo. Entonces es ir pegadito de la relación con Él para que Él nos pueda ir revelando en el camino cuál es nuestra vocación. Si nuestra vocación efectivamente es la de la vida en familia, si es la castidad, ¿para qué estamos diseñados? Porque solamente allí vamos a poder encontrar esa felicidad, esa plenitud, esa palabrita que tanto vemos, encontrar la plenitud, curso de no sé qué para ser feliz. Al fin y al cabo, como, como creyente te puedo decir que esa felicidad, esa plenitud, la cual siempre el ser humano está persiguiendo, solo se consigue cuando hacemos la voluntad de Dios. Aunque haya Ujú. muertes involucradas, aunque haya sufrimiento, que esa palabra también es otra, que podemos hacer Ujú. un programa solamente de esa palabra. Hoy de muerte, otro día de sufrimiento, porque al fin y al cabo la gente, uy, no quiere sufrir, pero Pues al fin y vale, al cabo te voy a, María Angélica, te voy a tomar la palabra y dale. lo vamos a anotar, ya los productores lo están anotando para un siguiente programa, ¿verdad? Hablar de este tema. Pero precisamente te escucho, ¿no? Y precisamente viene al frente porque de alguna manera nuestra manera de vivir en este mundo, en esta, la manera que la filosofía, que la misma fe, que la religión se entiende, pues de alguna manera este tema ha sido como empujado de lado, ¿no? Y como bien dices tú, existen 1,5 millones de cursos de superación personal, de la alegría, plenitud, de la felicidad, de alcanzar el paraíso en la tierra. Entonces, la muerte en perspectiva, hablar de estos temas, pues no existe, no cabe en el entendimiento de una persona hoy en día considerar de que, bueno, al final del día, ciertamente, ¿no? Vamos a pasar de este mundo a una vida. Ahora, María Angélica, de nuevo, la perspectiva de nuestro entendimiento de la muerte también pasa porque muchas veces no tenemos ni una verdadera perspectiva de nuestra relación con Dios. Correcto. Y también porque tenemos muy relacionado que esa palabra muerte es igual a enfermedad. La enfermedad me da miedo, la enfermedad me duele y todo lo que tenga que ver con el dolor, le tenemos una resistencia, pero es por la cultura que tenemos alrededor. Pero si empezamos a aprender también, a desaprender por un lado y aprender por el otro, que detrás de ese dolor se esconden tantas bendiciones. Si pudiéramos verlo con esa mirada, así como vemos la cruz de Cristo, después de la crucifixión que vino, la resurrección. Y Ujú. eso también puede pasar en nuestra vida, con las experiencias que nos toque vivir. No es que las vamos a buscar, vamos a ir a buscar el sufrimiento, pero es que el sufrimiento es parte de la vida, así como Ujú. los momentos de alegría, de tristeza, de sinsentido. Entonces, cuando nos toca el sufrimiento, ¿cómo lo abordamos? ¿Cómo lo podemos abrazar? ¿Cómo con Jesús de la mano podemos pasar de esa crucifixión a esa resurrección? ¿Cómo podemos descubrir esos propósitos que hay allí? No estar preguntándonos por qué, sino para qué. Y allí es donde yo digo que llega esa gracia, cuando uno se abre a descubrir, a querer tener esa conexión con el Señor, porque te digo muchas cosas que yo he comprendido en mi vida, justamente me han venido por situaciones de sufrimiento, pero con la palabra de Dios, en momentos de oración, es que he empezado a descubrir esos para qué, que le dan sentido a el dolor, al sufrimiento. Si no, no estuviera sentada aquí, a mí se me murió mi segundo hijo. Y un momento sumamente doloroso, como el Señor lo fue transformando. No es que no pasó, no, sí pasó. Y cómo es reconocerlo, aceptarlo, cómo es entregarlo a Dios y cómo Él te puede ir revelando cómo hacer de esta situación más amorosa, cómo hacer algo que sirva, que es justamente lo que ahora también vamos a hablar, cómo se está sirviendo Ujú. a raíz de una experiencia de muerte, porque así fue.
Y María Angélica, bueno, ahora te escucho y te escuchamos, ¿no? Y ciertamente oímos en tu voz una paz, una serenidad, una entrega, ¿verdad? A pesar de la situación, ¿no? De la particularidad y como dices, de la realidad que te tocó vivir, que realmente pasó. Pero María Angélica, te quisiera preguntar, ¿pero cómo fue? ¿Qué fue lo que te hizo a entender? ¿Qué fue lo que hizo ese clic de estar viviendo pues esa situación tan dolorosa como lo has dicho anteriormente, ese sufrimiento y para entender que había un propósito mayor, para darle una perspectiva desde Dios a tu realidad muy concreta que estabas viviendo? ¿Qué fue lo que te ayudó en este proceso? Y primero que todo, yo no sabía que había un propósito, no era que yo lo estaba buscando, ¿no? O sea, a mí me pasó lo que me pasó y en ese momento yo no tenía idea eh, cómo se podía transformar. No, no tenía idea. Simplemente cuando yo sentí en mi corazón que mi hijo había fallecido, fue en un momento de oración familiar que tenemos todas las mañanas, y en ese momento que yo lo sentí, yo decía, no, 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 eso es un pensamiento negativo, vamos a sacar eso, esa es la mente que me quiere angustiar. Y lo volví a poner en oración, en esta ocasión sola. Digo, Señor, estoy pensando esto, no, no me gusta. No. Ya yo había ido a una cita la semana anterior y yo estaba bien, estaba todo sano, ya yo había Ujú, tenido un parto previo muy bien, pero me venía eso. Eh, y yo, nada, yo seguí con mi día normal, todo está bien, pero vuelve en mi conversación con el Señor. Yo estaba manejando y me paré y yo dije, Señor, si esto que yo estoy sintiendo es verdad, me agarré de un rosario que ujú. tengo colgado en el... No sé si allá también cuelgan los rosarios Sí, en el claro. carro. Sí. Bueno, me agarré del rosario que tenía allí y yo dije, Señor, si esto es verdad, esto que yo estoy pensando, sintiendo, es verdad, yo no puedo con esto. Yo no puedo con esto. Este día, la misma señora que me trajo este café ahorita, la misma señora que pues me colabora aquí en la casa, puso la cuna en la mañana y anoche le tocó recogerla. Y yo le decía, yo no puedo con esto, Señor, yo te lo entrego, porque yo sé que yo no puedo con esto. Mi segundo hijo era un hijo muy deseado, muy esperado, y simplemente fue como un acto de que yo me conozco, yo sé, yo no puedo con esto. Ujú, Esto me sobrepasa, tómalo, tómalo. Eh, y ya te estoy hablando muy de mi propia espiritualidad, de mi ujú. relación con el Señor, pero eso fue lo que pasó. Y yo creo que el Señor, no, yo no creo, yo estoy segura que el Señor lo tomó y dijo, ¿me lo entregaste? Ok, yo me encargo. Ahora vas a ver qué es que yo me encargue. Y me pasó esa ráfaga de paz. Ujú, Yo digo que cuando la gente me pregunta, pero eso que te pasó, que tú escribiste en tu libro, que la gente siempre comentaba, que por eso fue que escribí el libro. Yo no quería escribir ese libro, pero se me confirmaba que debía ujú, hacerlo. Pero ¿qué fue lo que pasó? En una palabra, yo digo, es que eso fue una gracia de Dios. O sea, eso fue una gracia de Dios. Simplemente lo que yo hice fue entregárselo, aceptando mi debilidad, aceptando mi humanidad. Me estaba doliendo, no era lo que yo esperaba. Pues claro que pasó por mi mente cosas como, Señor, pero si yo te sirvo, ujú, le vas a hacer esto a tu sierva, pero no, mira que cuando yo pensaba un poquito eso, se me iba también de la mente, ujú. era como que, bueno, simplemente son cosas que pasan. Y tantas cosas le han pasado, a mí me encanta leer la vida de los santos, tantas cosas también le pasaron a los santos y ellos no estaban ahí diciéndole a Dios, ¿por qué me mandaste? Entonces yo dije, ok, si yo leo todo Ujú. eso, este es el momento que yo lo aplique. Porque si no, ¿de qué me sirve estar leyendo tantas biografías de todos los santos? Y yo dije, yo también, yo voy a hacerlo como ellos, a ver cómo me va. Y bueno, eso fue lo que yo hice, ¿Y sin qué es? renegar a Dios, Sí. aceptándolo y pidiéndole que me acompañara. Ujú.
No, Y así lo hice. y como lo mencionas, María Angélica, y vale la pena, ¿no?, recordarlo brevemente. Ciertamente, ¿no? El milagro más grande de la vida de los santos es su confianza en Dios. Ciertamente Dios ha obrado de manera maravillosa por medio de muchos de ellos, por la intercesión, milagros y miles y miles y millones de cosas que no sabemos en este mundo, pero realmente el milagro mayor fue la confianza que ellos tuvieron en Dios y que precisamente en su día a día, en lo ordinario y en lo extraordinario, siguieron fieles a Dios. Y María Angélica, esto nos lleva un poco ahora sí como ir entrando el tema, ¿no? Dices tú, llegó el momento en que, bueno, lo acepté. Lo acepté y lo comprendí y me entregué y se lo entregué a Dios. Y aquí viene la parte que nos va a ir ayudando a entender que existe también este ministerio, esta parte dentro de entender la muerte en perspectiva del duelo y del acompañamiento, que muchas veces, María Angélica, la persona que está experimentando este dolor, la pérdida de un ser querido, ya sea en un momento en el que, como a veces se dice coloquialmente, pues ya era tiempo, ¿no? Quizás una persona que tuvo una vida plena, ¿verdad? Que llegó a las 80, 90, 100 años y dices, bueno, ya era tiempo, pero como dices, en situaciones como te pasó a ti, ¿no? Como una vida que está empezando, que está en esos primeros momentos, ¿qué tan importante es ir reconociendo, María Angélica, la importancia del acompañamiento y del duelo y de lo que esto significa? Bueno, es vital. Es vital, bueno, número uno, eh, para servir a esa comunidad que yo no encontré cuando a mí me pasó, yo no tenía un lugar a donde poder hablar de lo que me estaba pasando. Yo he creado un taller digital que se llama Acompañando el duelo de tu hijo no nacido, que justamente es para acompañar a las familias, en su mayoría son mamás las que tengo conectadas, tengo un Ujú, par de papás que dicen, que justamente estuvieron chateando en el grupo que tenemos, como que me encantaría ver más papás por acá, pero no se ujú, animan tanto porque piensan que esto es mm, algo que solamente le pasó a la madre porque lo llevaba adentro, pero nosotros que también es nuestro hijo. Y me encanta tener también hombres dentro de esta comunidad y allí lo que estamos haciendo es gestionando el dolor, es reconociendo existe un dolor y yo como ingeniera industrial desarrollé un método que te lleva a tomar el dolor desde sufrirlo hasta transformarlo. Y de la mano de Dios, ujú, porque te digo algo, Omar, yo creo que lo que realmente sana es Dios. ujú, Yo como tanatóloga, hay veces que no lo digo, pero cuando empiezan a trabajar en sus sesiones, siempre llega un momento ujú, que sale el tema, sea creyente o no creyente la persona que tengo enfrente. Pero yo te puedo decir, las personas que tienen fe tienen una herramienta muy valiosa para poder afrontar este tipo de situaciones. Esta o cualquier otro tipo de pérdida, porque pérdida no solamente es cuando se te muere un ser querido, sino hay distintos ujú, tipos de pérdida, pérdidas materiales, pérdidas corporales, etcétera. Eh, pero el que tiene fe tiene la mirada puesta en ese Padre que te va a acompañar, que te va a dar lo que tú necesitas para poder gestionar lo que te está pasando. Es cuando uno se da cuenta yo digo como que tú abres los brazos a la providencia. Padre, yo no sé, tú me conoces mejor que yo, tú sabes lo que yo necesito y tú me lo vas a proveer. Y así el Señor se manifiesta y te provee lo que tú necesitas para que puedas trascender ese dolor, porque al fin y al cabo, como dice la palabra en Marcos 5, Juan 5, si no me equivoco, levántate, levántate. Y quiero que se queden con esa palabra porque sí, vamos a validar el dolor, vamos a darle espacio a esas emociones, porque esas emociones son importantes, ujú. residen en nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, hay que tomarlas en consideración, pero también estamos llamados a trascender ese dolor, no a quedarnos allí nada más. Entonces, eh, eso es pues lo que hacemos con el taller Ujú, acompañando el duelo de tu hijo no nacido y también a través de la iglesia yo me puse a pensar,
que la gente cuando sufre va a la iglesia católica. Bueno, Ujú, vamos a los que son creyentes, aunque los no creyentes hay veces que no tienen dónde buscar, igualmente van a la iglesia. Pero a veces la iglesia no cuenta con las herramientas para poder acompañar a esta persona que está sufriendo. Sin ujú. embargo, estamos llamados, y es una obra de misericordia, tú muy bien sabes, acompañar al que sufre. Entonces, mi mente ingeniera creo que aquí volvió a entrar, creo que por eso Dios me hizo ingeniera, que siempre está pensando en procesos o cómo puede hacer las cosas mejor. ¿Cómo podemos acompañar a esa persona que llega? Y en mi casa se celebró una Eucaristía y estaba Ujú, el sacerdote hablando con mi esposo y mi esposo le dice, hable con mi esposa, ella tiene algo, pero no, realmente yo no tenía nada, yo lo que ujú, tenía era simplemente notas en mi celular de cosas que me fueron llegando una vez que ujú, tuve una visita de una imagen peregrina de San José a mi casa. ujú. Pero bueno, me iban llegando ciertas cosas y yo iba ahí apuntando, porque yo apunto todo. Sí, sí. Yo estoy en la misa y estoy anotando. Y me llevo mi action plan después de la misa. Bueno, siempre anoto. Es mi forma. Mis oraciones son escritas en la mañana. Tengo mis cuadernos que se llaman Conversaciones con Dios, la cajita. Y mi esposo le dice, hable con mi esposa y el Ujú, sacerdote viene a donde mí y mira que era una moción del sacerdote tener algo para acompañar a las personas que ujú. sufren pérdidas en la parroquia. Y yo estaba recién mudada a ese lugar, pues a esa comunidad, y cuando el sacerdote me dice eso, yo le digo, lo que tengo es esto. Tengo mi libro, déjeme subir a buscárselo. Ujú, Le llevé un libro, el que escribí en el 2015. Le dije, mi libro es muy chiquitito, simplemente habla de mi testimonio de fe, lo que me pasó, pero ahora ya yo tengo como una aplicación ujú, del Evangelio aquí. Y le enseñé las notas de mi celular y él me dice, vaya mañana a mi oficina en la parroquia. Y yo ujú, lo puse en bonito, en un documento de Word, y ahí yo tenía un protocolo al que le denominé el buen morir y el patrono de San José. ¿Y por qué ujú, San José? Pues porque se me inspiró una semana después, lo terminé, ujú. que la imagen peregrina estuvo en mi casa. Así que bueno, así fue. Y mira que yo no sabía que San José era el patrono de la buena muerte. Yo no lo Ujú. sabía hasta ese momento. San José me ha escogido, me casé un día de San José sin saberlo, era porque Ujú. era la fecha que estaba disponible Sí, sí. en la iglesia para casarnos. Ni siquiera sabía que era el día de San José. Después pasa todo esto y cuando me pongo a ver, era el patrono de la buena muerte. Yo pensaba que Ujú, nada más era como del tema del trabajo, pero y me di cuenta que todo lo que se me había inspirado tenía que ver con cómo acompañar a esas personas en ese ocaso de la vida, como yo le llamo. Entonces, bueno, de ahí salió pues el protocolo de San José, que es muy sencillo y ujú. pues lo he dado a la Iglesia Católica para que pueda servir a las personas que llegan, que sufren, y que los sacerdotes solamente se encarguen de lo que solo ellos se pueden encargar, que es de suministrar los sacramentos y dejarle toda esa parte del acompañamiento a los feligreses, a los fieles que quieren Ujú. servir en la parroquia. Muy interesante ¿Qué te todo lo parece? que... No, me parece genial. Y en el siguiente segmento lo vamos a seguir desarrollando, pero quería preguntarte particularmente, y mira que tocas el tema de San José, y por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos esfuerzos, muchos intentos de precisamente, particularmente, apoyar a los hombres que han provocado, que han participado en un aborto, ¿verdad? Seguimos teniendo el flagelo del aborto aquí provocado en los Estados Unidos. Y muchos de estos esfuerzos están encomendados a San José y llevan inclusive el título Retiros de San José, enfocados ¡Ay, me solo en estoy el hombre. erizando! Sí, eso es algo, por eso te escucho y me quedo yo, ¡ay, Dios mío! O sea, esto. Y precisamente para allá va mi pregunta antes de que salgamos, nos quedan un par de minuticos. María Angélica, ¿por qué, desde tu perspectiva y lo que has podido escuchar con los hombres, por qué al hombre le cuesta más trabajo exteriorizar, expresar esta realidad? Tiene que ver mucho con este sentido de que, bueno, pues el hombre no llora, el hombre sufre en silencio o simple y sencillamente, me encanta cómo lo decías, ¿no? Se deja como que la madre es la que
por ejemplo, no en estas situaciones particulares, la madre es la que pierde al hijo. Pero si lo ponemos del otro lado, bueno, pero cuando el hijo nace también es padre el hombre. Entonces, si pasa una tragedia, pues el hombre también debería de estar participando. Entonces, nos quedan 2 minutitos en este segmento, pero María Angélica, tu perspectiva en por qué al hombre nos cuesta trabajo. Mira, tú dijiste algo, porque cuando el bebé nace, el padre es hombre, el hombre es padre. El padre es padre desde que ya está adentro, pero como la mujer lo lleva adentro, lo siente más y la mujer se siente madre desde el momento que vio la prueba de embarazo positiva. Al hombre, por un tema de biología, como no lo siente adentro, no puede compartir ese mismo sentimiento con la madre. Sin embargo, sí es padre. Bueno, voy a quitar ese sin embargo porque le restaría. No, es padre, pero el padre se siente padre es cuando lo ve, cuando lo puede tocar, generalmente ya cuando nace. Entonces, justamente por eso también tienes como esa concepción, porque es de hombres pensar así. Es natural pensar así, pero es porque no lo puede tocar, no lo puede sentir. En cambio, la mujer lo tiene dentro las 24 horas y cada vez que patea, cada vez que se mueve, lo está sintiendo, pero el padre no puede sentirlo. Entonces es por eso que a veces el padre le cuesta más como realizar eso, y también por esa trillada frase de que los hombres no lloran. Eso es mentira. Los hombres pueden llorar. Y si bastante. a ti te pasa algo, yo estoy segura que tú puedes llorar. Pueden llorar. Y hubo alguien que me corrigió a mi hijo mayor porque estaba llorando en un lugar. Y me dice, pero no llore, papito, porque los hombres no lloran. Y yo salí como fiera. Y yo dije, ¿acaso los hombres no pueden llorar? O sea, podemos llorar como seres humanos. Entonces, está visto el llorar como un símbolo de debilidad. Y eso se ha ido pasando de generación en generación, cuando no es así. Y llorar, poder expresar los sentimientos, es sano. Te puedo decir yo que he atendido muchos hombres también con diferentes tipos de pérdida que lloran allí en sesión y porque se los permito, pero tienen ese llanto acumulado porque afuera tienen ese pensamiento de que es que no puedo llorar porque soy hombre, porque los hombres no pueden llorar, cuando realmente no es así. De hecho, acogimos uno en la parroquia que venía muy de lejos, de la provincia más lejana, de la ciudad de Panamá, y viudo, tenía, no me recuerdo cuántos, pero más de 40 años con su esposa, y la primera vez que se permitió llorar fue allí, en la pastoral de la salud, en la división de duelo que habíamos abierto. Y tenías que ver cómo ese hombre, después de llorar, cómo le floreció la sonrisa. Sí. Entonces, es importante que demos ese espacio para poder que nuestras emociones pues, puedan salir. En un espacio, claro, ¿no? Seguro. Sí, exactamente, y que continuaremos hablando en el siguiente segmento. Quiero invitarlo a que se quede con nosotros, un tema tan interesante y como lo decía María Angélica desde el principio, que ya lo están viendo, podemos y debemos de compartir más la muerte en perspectiva. Y hablando de perspectiva, si usted quiere escribirnos, quiere contactar con nosotros, de pronto recomendarnos algún tema que le gustaría que tuviéramos aquí en Perspectiva Católica, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. En Facebook, como siempre, 3 favores: dele like, síganos y comparta nuestro contenido. Nos encuentra como Perspectiva EWTN. Y si a usted le gusta el podcast y le gusta compartirlos también, nos encuentra en Spotify como Perspectiva Católica. No se vaya, volvemos después del corte. Omar Aguilar, Perspectiva Católica. Hoy en Perspectiva, la muerte en perspectiva. Perspectiva varias veces juntas
Se me hizo un trabalenguas. Tenemos a María Angélica Lazo desde Panamá compartiendo con nosotros. Y María Angélica, bien, terminaba yo el segmento y lo quiero volver a enfatizar. Lo decías tú al inicio del programa, ¿no? Un tema que tenemos que aprender a hablar. Y una vez que lo estamos escuchando, bueno, vamos viendo de que ciertamente tenemos una gran responsabilidad de traer este tema a la muerte, la perspectiva católica de la muerte y cómo pues tiene que ser parte de nuestro vocabulario. María Angélica, quería continuar en algo, un pequeño testimonio que nos compartías. Nos decías que tuviste la oportunidad de acompañar a un hombre que viajó desde muy lejos para recibir este acompañamiento, lo que me lleva a pensar que en general, no solo es un asunto de Panamá, en general como iglesia, como pueblo de Dios, nos hace falta trabajar en crear estos espacios, estas pastorales de servicio, ¿no? Que es muy importante y Sí, es parte de la vida. sí, y no iba a dejar de que el programa se terminara sin poder hacer un llamado justamente a las parroquias del mundo, porque aquí estamos hablándole al mundo y quiero que sepan que cuentan conmigo para esto, cuentan con San José para esto. Em, el anuncio del grupo de mi parroquia, cuando yo vivía en la ciudad de Panamá, se Ujú, puso en el Panorama Católico. Yo suelo escribir ciertos artículos para el Panorama Católico, que es el periódico católico pues, de nuestro país. Y ujú, esta persona, para que los que nos ven desde Panamá sepan, venía de Chiriquí. Eso queda a 6 horas, es la última ujú, provincia la que está pegada con Costa Rica. Y él viajó de Chiriquí a Panamá el día ujú, que teníamos la reunión. Es un grupo de apoyo. ujú, Eh, Dentro de las pastorales de la salud, abrimos, después de esa reunión maravillosa que tuve con el sacerdote, él dijo, hagámoslo, hagámoslo. ¿Cómo a usted se le ocurre hacerlo? Yo le dije, bueno, padre, algo muy sencillo. Yo pienso que cuando las cosas están iniciando deben ser muy sencillas para que su aplicación sea muy amigable y ujú, podamos sostenerlo en el tiempo. Y abrimos dentro de la Pastoral de la Salud la división de duelo y empezamos anunciando los grupos de apoyo. Grupos de apoyo, cuarto martes de cada mes. Lo anunciamos en las misas, en los murales que están afuera de la parroquia y a veces en ciertas entrevistas por redes ujú, sociales, por periódico. Y ahí ya está el llamado a existe esto. Cualquiera persona que está sufriendo, que está en la misa, ya lo escucha y dice, aquí hay un lugar seguro en donde yo puedo ir a hablar, ir a expresarme, ir a aflorar todo esto que tengo aquí amarrado dentro de mi corazón, ujú. puedo venir. Y allí la iglesia se vuelve abrazadora de justamente una de sus misiones, que es acoger al que sufre. Ujú, Entonces, no solamente, bueno, yo iba mucho y lo explicaba un poquito más, porque si nada más se dice, se abre un grupo de apoyo, pero no se explica, porque como no se sabe que es un grupo de apoyo, pues yo sí iba por las diferentes horarios de misa explicando un poquito y también la gente de la pastoral de la salud, porque conformamos un grupo de personas, porque esto no puede ser uno solo, esto ujú. tiene que ser un grupo de gente que se organiza para esta misión. Y se va regando la voz y se va Ujú, explicando qué es lo que se va a hacer ahí en ese grupo de apoyo. Y algo ujú, muy importante, como es tan tabú, como muy bien lo has mencionado, hay gente que quiere ir, pero no se anima a hablar. ujú, Y eso está bien, y eso también lo decimos, que es un espacio en que tú puedes ir a escuchar. Y hay gente que ujú. ha ido a escuchar por muchas veces y Sí, después se sí. anima y habla. Entonces, es importante que también la gente sepa que no está obligada a hablar de primero, pero ahí poco a poco van dándose cuenta, esto es un espacio seguro, es confidencial, se siente acogedor, se siente la presencia de Dios ahí, oramos juntos al principio y al final, y cuando ya la gente está lista, entonces ahí, pues, se dejan fluir.
Y María Angélica, dos preguntas y te las voy a hacer al mismo tiempo para que no se me olviden. No necesitas contestarlas al mismo tiempo. Pero una va a ser, ¿por qué dentro de la pastoral de la salud? Y la otra, que también va a ser, esto también sirviendo y participando, puede ser parte del proceso de sanación. Entonces, la primera, ¿por qué esta pastoral del duelo, del acompañamiento dentro de la pastoral de la salud? Bueno, porque yo soy obediente a mi sacerdote y mi sacerdote dijo que iba allí. O sea, tan sencillo como eso. Me dijo, lo ponemos dentro de la pastoral de la salud y a mí me hizo sentido, porque al fin y al cabo es la salud mental, la salud Ujú. espiritual y al fin y al cabo eso se refleja en la salud corporal, porque sabemos que el cuerpo habla lo que la boca calla. Así que a mí me hizo sentido la palabra salud dentro de todo esto. No, y que absolutamente hace sentido. Todo lo hemos experimentado en algún momento, es más, inclusive, ¿no? Cómo nos sentimos y cómo nos vemos muchas veces físicamente antes de la confesión. Es maravilloso, es un milagro que sucede. Uno entra cabizbajo, la mirada baja y se siente uno hasta agotado, cansado, fastidiado, ¿verdad? Y sales de la confesión y uno mismo se siente hasta ligero, uno está sonriendo, uno quiere abrazar a todo el mundo. Entonces, ciertamente, ¿no? Estas realidades tienen el plano espiritual, pero también el plano natural en donde se van unidos. Y María Angélica, la segunda pregunta. De pronto alguien que nos está viendo, que está escuchando y que ha vivido esta experiencia, que ha pasado, quizás hasta de pronto una misma situación como la que tú, particularmente tú y tu esposo y tu familia pasaron, y no ha encontrado ese espacio de cómo irlo sanando. También participar, involucrarse y, ¿por qué no?, ayudar en estos proyectos puede ser parte de una sanación. Claro que sí. De hecho, así como el tema de la muerte es muy tabú y el tema de las pérdidas también. Uno piensa que solamente tú estás en duelo cuando se te murió un ser querido. Como mencionábamos en la primera parte del programa, no Ujú. solamente es cuando se te muere un ser querido que tienes pérdida. Y si tú tienes pérdida, debes hacer un duelo. Perdí esto, me duele, todavía me duele, ha pasado el tiempo, entonces hay que gestionar esas emociones. Hay que cambiar esa narrativa para que eso quede en tu mente de una forma que tú lo sientas diferente. Recuerda que tú piensas algo y así mismo lo sientes. Entonces es trabajar, gestionar todo ese dolor para que puedas sentirlo diferente. Ya cuando tú sientes diferente, ya desde ese lugar tú sirves diferente, tú sirves con más amor, tienes más espacio de hecho para servir porque te has gestionado a ti también. Entonces, es un llamado no solamente a personas que han pasado por la muerte de un ser querido, sino que han tenido diferentes tipos de pérdida en la vida. Eso, pues, hago mucha concientización del tema de las diferentes tipos de pérdida que tenemos. Si quieres, lo podemos hablar también en algún programa. También lo he hecho en otros programas que los tengo colgados en las redes sociales para que la gente sepa. Y cuando la gente lo escucha, yo recibo muchos mensajes que me dicen, ay, con razón yo me sentía así. Lo que pasa es que no Ujú. había realizado que esto era una pérdida. Entonces sí, estaba sintiéndome con estos síntomas de duelo, pero no lo había gestionado porque no había caído en cuenta que efectivamente era una pérdida. Entonces es importante que podamos realmente tener más conocimiento del tema, hablar más al respecto para que podamos tomar acción, porque como siempre digo, si no vamos a estar arrastrando un duelo toda la vida. Ujú. Y Dios no nos quiere así. Y que, María Angélica, mientras te escuchaba, ¿no?, en esta parte en la que hablas, ¿no?, de los diferentes duelos por diferentes realidades y circunstancias, y trayéndolo de nuevo, ¿no?, a la muerte en perspectiva. También de alguna manera que charlemos de estos temas, que tengamos un mejor entendimiento, nos prepara. Porque, bueno, la muerte también, ¿verdad?, en muchas circunstancias aparece, entre comillas, repentina, ¿no? Un accidente, una situación inesperada, y a la mayoría de nosotros nos toma precisamente, pues,
despreparados, no estamos listos y entonces vienen todas esta serie de preguntas, de dudas, de inquietudes, de enojo, de desesperación. Entonces, María Angélica, también hacer ese énfasis en que espacios como este y de alguna manera normalizar este tipo de realidades y esta realidad que existe nos va ayudando para que, ¿verdad? Bueno, Dios no quiera, pero la verdad es que pues a muchos de nosotros nos van a tocar estas circunstancias de manera inesperada, ¿no? Así es. Y mira que por eso hago tanto llamado a la iglesia, porque hay muchas otras cosas em, que están aprovechándose de toda esta gente que sufre. Y al fin y al cabo, el ser humano, como te digo, sufre en no un momento de la vida, en diferentes momentos de la vida. Y para mí es como que mi ardor, como que ese fuego que tengo internamente de que la iglesia pueda cada vez tener ese paraguas que pueda como acogerlos, porque al fin y al cabo la gente que sufre va a buscar cómo estar mejor. Y si no encuentra dentro de la iglesia, se va a ir a otras cosas. Ujú. Yo he pasado por ahí. Yo he estado en muchas otras cosas, no que aquí siempre de una que estuvo todo el tiempo en la iglesia católica. No. Cuando yo tuve a los 20 años, o sea, hace 20 años, yo tengo 40, parezco de menos, pero tengo 40. Yo me fui por muchas otras cosas y no me funcionaba y me iba al otro, pero también eso tenía su propósito. Mm. Eh, Porque yo en un momento le dije, Señor, ¿por qué me permitiste que me fuera? No, es que yo me quise ir. Y después empecé a verle lo positivo porque aprendí de qué ofrecen todas esas otras cosas Ujú. y cómo me hacía sentir. Y nunca me imaginé que iba a regresar a la iglesia católica. Creo que esta es la primera vez que digo esto enfrente de una cámara, Ujú. pero creo que le llegó el momento. Nunca me imaginé, porque yo pensé que Dios se había mudado, porque en esos momentos que yo sufría, no encontraba dentro de la iglesia esa acogida. Y yo dije, no, Dios se mudó, yo voy a Ujú. buscarlo por donde ande. Y me fui por, no voy a mencionar las cosas Ujú. para respetar cada una de estas doctrinas, sectas, etcétera. Me fui por X, Y lugares y nunca me imaginé regresar a la iglesia católica, cuando tuve dentro de una de esas un encuentro cara a cara con el Señor. Ujú. Y yo regresé a la iglesia católica con esa fuerza, con esa convicción que me tiene aquí. Y, y bueno, y no he parado. Desde que me Y hizo volver con ujú. esa certeza, con esa fe, con esa Ujú. convicción de que Dios está aquí, de que Dios se manifiesta, de que Dios no ha olvidado al que sufre, al contrario, lo acompaña dentro de este sufrimiento Ujú. y por eso es mi afán, ese deseo de que la iglesia cada vez pueda tener esos espacios que acojan a las personas, que podamos tener esta estructura, ¿ok? Llámese dentro de la pastoral de la salud las divisiones de duelo, ver Ujú. los diferentes tipos de pérdida y no solamente recibirlos y escucharlos, sino poder gestionarlos. Yo tengo también un programa que entrena a las personas que van a ser los escuchas de los dolientes, esas son las palabras Ujú. correctas, no son pacientes, no somos psicólogos, yo tampoco Ujú. soy psicólogo, son dolientes, son personas que están pasando por un dolor físico o emocional en este momento. Y entonces, bueno, es simplemente entrenar a estas personas, ya saben, no tienen que ser expertos de la salud mental y todo eso, simplemente tienen que tener un corazón abierto y dispuesto a servir. Y que exactamente, ¿no? Es lo que se pide y lo que se necesita. María Angélica, cuando tú dices dentro de la iglesia, ¿no? Pues en un momento pensaste, bueno, Dios se ha mudado y lo tengo que pues ir a buscar, tengo que ir a tocar otras puertas a ver si allá lo han recibido. Fue porque, y te lo tengo que preguntar porque es un llamado y un despertar para la iglesia, ¿fue porque no te sentías acogida o fue algo personal en donde no estabas lista para compartir o una combinación de ambas? Yo estaba muy joven, ¿no? O sea, Ujú. tenía como 20 años.
sí, como 20 años, porque eso fue como de los 20 a los 23. Ujú, Me recuerdo clarito que ya a los 23 como que ya regresé con fuerza. ujú, Y ahí recibí mucho bullying también, porque también cambié ciertas conductas. ujú, Entonces recibí cierto bullying porque decidí no hacer cosas que pues los jóvenes, de ujú, jóvenes adultos, nos creíamos muy adultos, pero creo que estábamos muy inmaduros y muy jóvenes, a pesar de tener mayoría de edad, ujú, hacíamos. Entonces, recibí mucho bullying también dentro de mi trabajo. Me molestaban como que, ay, ahora entonces, impónme las manos, no sé qué. Y era como que no, o sea, no va por allí, no va por allí, sino que simplemente me di cuenta de que esta vida que estaba llevando no me ujú, estaba dando paz. Eh, y yo quería estar en paz. Sí, quería divertirme sanamente, ujú, quería tener una vida con las actividades de los jóvenes, pero no quería hacer ciertas cosas que no me hacían bien. ujú, No me hacían bien y eso se lo comparto con mucho amor a los jóvenes, porque yo lo pasé y ujú, seguro ellos también. De hecho, ahorita en 2 fines de semana tengo un retiro de jóvenes y ujú, justamente pongo mi testimonio al servicio de ellos también, porque pasan por esas situaciones y ujú. no se dan cuenta de que no están solos, de que no son los únicos que han pasado por eso. Y el tema es que muchos jóvenes se pierden allí en el camino o muchos jóvenes terminan allí su camino porque toman decisiones temporales, por Ujú, decisiones y hemos visto cómo está la tasa de suicidio justamente en ujú. jóvenes. Entonces, allí es donde yo digo, iglesia, despierta, tenemos que hacer algo y poder brindar acogida, pero acogida real, Ujú, no solamente desde esa parte espiritual, sino desde esa parte mental, desde ese cuerpo mental que tenemos, porque no solamente somos espíritu, estamos en este cuerpo, tenemos esta mente, tenemos estas emociones que tienen que ser gestionadas. Entonces, bueno, por eso es como mi afán ujú. también de poder dar esto que a mí me hubiese gustado recibir. Eso. Y que ahora nos lanzas el reto, ¿no? A la iglesia a reconocer estas realidades, precisamente, ¿no? A tener esta pastoral de acogida a aquellos que de pronto inclusive ni se han dado cuenta que están en busca de Dios y que de pronto lo andan buscando en lugares equivocados y ese algo que les falta, bueno, es este encuentro con el hermano, este encuentro con Dios. De nuevo quiero retomar este tema para que vuelvas a hacer la invitación. De pronto alguien que en este momento está escuchando y dice, bueno, creo que en mi parroquia, en mi comunidad, esto nos haría muy bien o conozco a alguien personalmente que se beneficiaría de este tipo de ayuda. ¿Cómo podemos empezar? ¿Cómo te pueden contactar? ¿Cómo podemos unirnos y crear estos lazos de amor, estos lazos de hermandad para que juntos tomemos una nueva perspectiva acerca de la muerte? Sí, y quiero también hacer un llamado porque probablemente personas que estén viendo de eso, este programa pueden decir, ay, pero si en mi parroquia hay un ministerio de jóvenes, los Ujú, jóvenes pueden ir allí. O tenemos este programa de matrimonios, o tenemos diferentes apostolados. Pero este tema, cuando una persona está sufriendo, hay que ponerse ujú, en los zapatos de la persona que está sufriendo en este momento. Imagínate que es un joven y ve que está este apostolado juvenil en la parroquia y que todos están alegres, pero él no se siente alegre en ese momento. A ujú, él lo que más le va a hacer sentido es algo que tenga que ver con pérdida, duelo, ujú, tristeza y todo eso. Entonces empieza por allí, se gestiona sus emociones, su parte emocional, espiritual, etcétera, y después va a servir o va a recibir o se mete en este apostolado juvenil. Entonces es una puerta de entrada, porque no todo el mundo está con la sonrisa oreja a oreja. ujú, Entonces ahí es donde yo digo que dicen, ah, pero es que la iglesia nada más tiene a
estos matrimonios felices, a estos jóvenes saltando y alabando, pero yo no me siento en este momento de esa forma. Entonces, Ujú. no tengo, entonces me voy. Ahí es donde volteo la mirada. Entonces, hay que tener, esto suena estratégico, pero bueno, es que es así, te lo digo Ujú. es por muchos testimonios que he escuchado y por también mi propia vivencia. Em, Tener esto puede Ujú. ser una puerta de entrada a esa persona que está en esa situación en ese momento y después, dependiendo su estado de vida, migra a otras apostolados, a otras pastorales dentro de la parroquia. Y el llamado es simplemente a los que se quieran animar. Es muy sencillo hacerlo, no piensen que esto es muy complicado. Ujú. Me pueden contactar en mi página web marilazo.com, Mari con Y, Lazo con doble S, y allí pues yo recibo todos los emails, yo contesto todo. Ya tenemos un programa establecido, ya tenemos gente que está capacitada para poder capacitarlos a ustedes. Utilizamos las maravillas de los medios digitales. Ujú. Yo antes era muy reacia a la tecnología, ahora bendigo semejante forma que nos permite estar hoy aquí compartiendo, aunque también me encantaría ir a los estudios en Alabama. Pues bienvenida cuando Eh, gustes. Por acá te sí, esperamos. sí, sí, y también yo doy los entrenamientos virtuales y Ujú. ahorita estuve hablando con el canal de televisión católico aquí Ujú. para poder pasar el protocolo de San José televisado. Entonces no es que las personas van a tener que conectarse a la hora que es el entrenamiento, igual lo pueden ver en diferido Sí, sí. después, pero lo pueden ver en la televisión. Entonces ahí de una forma didáctica yo voy a explicar el paso uno hasta el paso 5, solamente son 5 pasos. Ujú. Lo hice muy sencillo, tus dedos de la mano, porque cuando ya estás en acción, no te tengas que acordar de 10 cosas, sino Ujú. 5 cosas. Lo voy a estar explicando en televisión, la gente va a poder escucharlo, aprender allí y bueno, vamos a tener las reuniones de seguimiento mensuales y bueno, también después se lo paso a EWTN para que lo comparta. Y es que, María Angélica, algo que mencionas y que no podemos dejar que se nos vaya el programa sin mencionarlo, aunque sea brevemente, es la necesidad del tiempo y del proceso de sanación. Es muy común oír, ¿no? Cuando alguien tiene una situación de este tipo, oh, pues ya se te pasará, solo espera, solo es cuestión de tiempo, pero la realidad es que precisamente se necesitan El este tiempo no, tipo de espacios. Sí, sí. disculpa que te interrumpa, No, no, esa dale, dale. frase siempre la intercepto porque esa frase nos hace mucho daño. Ujú. El tiempo lo cura todo. El tiempo no cura nada. Es lo que tú haces con el tiempo que tienes. Entonces, esas frases hacen que personas arrastren un duelo toda Ujú. la vida. Te lo digo yo que salté de ver temas con no nacidos a adultos mayores. Ujú. Y esos adultos mayores también son mi motivación porque se quedan creyendo en frases como esa y no ejecutan, no toman acción de cosas que deben hacer en su vida y viven arrastrando un duelo. Y qué triste es ver una señora de 70 y pico de años, un señor de 80 y pico de años, tengo uno de 92 años. Ujú. Qué triste es ver cuando esas personas se dan cuenta que se les acabó el tiempo, de que ya Ujú. no pueden echar para atrás. Entonces, por eso es como ese fervor que yo tengo de que, ok, vamos a gestionar esto antes, vamos a atacarlo antes, porque no te puedes pasar 60 años, 40 años arrastrando un dolor emocional, Sí. porque así mismo vives la vida, sin esa plenitud, sin esa intensidad, porque siempre tienes eso allí como una nube negra. Entonces, pues de eso se trata, lo que estamos haciendo. Pues precisamente, ¿no? Con esta perspectiva y con esta idea, y piénsenlo de esta manera, ¿no? Pues cuando nuestra casa está sucia, el tiempo no la limpia. O sea, si está sucia tu casa,
No vas a decir, tranquilo, regresa el próximo mes que va a estar limpio. No, cuando tenemos algo que necesita ser sanado, pues tenemos que atenderlo, ¿verdad? El tiempo por sí solo pues nos ayuda, pero no hace todo el trabajo. Por eso, María Angélica, quería agradecerte por tu testimonio, por tu labor. Esperemos en Dios que este espacio y que estas oportunidades nos permitan como iglesia, como pueblo de Dios, como personas y como familias, seguir hablando de estos temas que son tan importantes. Quiero agradecerle también a todos ustedes por su amable sintonía. Recuerde, como siempre, si quiere compartir con nosotros, tiene alguna pregunta, quiere un tema que le gustaría que tratáramos, nos puede escribir a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. En Facebook, 3 favores, como siempre, dele like, síganos y comparta nuestro contenido. Nos encuentra como Perspectiva EWTN, y si a usted le gusta el podcast, estamos en Spotify como Perspectiva Católica. Gracias mil por habernos acompañado. Será hasta la próxima, pero mientras tanto recuerde, como siempre, que nuestra perspectiva siempre sea el amor.